Buenas noches, estamos iniciando la sesión del día 16 de agosto de 2017 y pues ya estamos en la semana 3, estamos a la mitad. Espero que esta breve presentación pueda serles de utilidad. Los puntos a tratar pues son básicamente los temas de la unidad 3 y la elaboración de las actividades integradoras 5 y 6, así como pues una breve reseña de lo que tenemos que hacer en el foro de clases. Bien, pues como siempre les recuerdo que deben utilizar los recursos. Es muy importante que los verifiquen y los revisen, sobre todo los que están marcados en formato PDF, que son los que pueden descargar para poderlos revisar, y otros los revisan desde la página. Esto es muy importante porque hay varias tareas de la semana 2 que entregaron y que no están basadas en los recursos que aquí se les proporcionan. Por lo tanto, la actividad, aunque es correcta en la estructura gramatical que presentan, no es lo que se pidió. Entonces, pues algunos con la pena pues obtuvieron muy baja puntuación y les pedí que pues bueno, hagan la revisión de los recursos para que sus tareas se encuentren contextualizadas. Bien, en la unidad 3 pues se trata de compartir información. Básicamente tenemos las dos actividades integradoras, What Happened y Tell Me About Him or Her, y el foro de clase que se llama Gossiping, donde básicamente pues vamos a elaborar preguntas. Bien, pasando a la actividad integradora número 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una presentación en PowerPoint con 3 diapositivas nada más. Por favor no hagan 4, 5 o 6 porque deben ser muy puntuales en lo que se les está solicitando. Estas 3 diapositivas deben incluir texto e imágenes y ahí vas a redactar una historia o una anécdota personal. ¿Qué es lo que va a tener la diapositiva número 1? Básicamente es la presentación del curso, tu nombre, etc. Y a partir de la diapositiva 2 y la 3 es donde vamos a desarrollar el cuerpo. Entonces, en la diapositiva número 2, 2 párrafos. En uno de ellos vas a poner la introducción de tu anécdota o tu historia. Y en el segundo párrafo inicias el desarrollo de la misma. En la diapositiva número 3 vas a continuar el desarrollo de la historia y otro párrafo donde vas a incluir la conclusión. Estamos hablando entonces de que en las dos diapositivas vas a elaborar cuatro párrafos en total. Para ello pues requieres revisar lo que son preposiciones de tiempo, expresiones de tiempo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. El uso del auxiliar did para negar y desde luego pues los verbos regulares e irregulares que vas a utilizar en su forma en pasado simple para poder hacer tus enunciados. Bien, siguiendo esto entonces tenemos que en la diapositiva número 1 va la presentación, datos generales del grupo, nombre, facilitador y alguna otra cosa que quieras agregar. Puedes poner el logotipo de la prepa o alguna imagen que represente la anécdota que nos vas a contar. Luego, en la diapositiva número 2 es la introducción y el desarrollo de la historia. Y aquí es donde vamos a colocar un párrafo donde cuentes la introducción de la historia. ¿Qué es lo que va a ir en esta introducción? Pues puedes poner el escenario o el tiempo en el que se llevó a cabo la situación que nos vas a contar. Después vas a iniciar con el otro párrafo el desarrollo de la historia. Acá recomiendo que sean 5 líneas en cada párrafo. No más porque si no ya no cabe y entonces comenzamos a elaborar más diapositivas de las que se solicitan. Entonces, párrafitos de 5 líneas son apropiados. Y además recuerda agregar una imagen que represente lo que aquí estás contando. Y en la diapositiva número 3 continue your story, continúas otro párrafo de 5 líneas aproximadamente, donde estás continuando la historia, y el cuarto párrafo igual de 5 líneas, donde presentas la conclusión. Básicamente la conclusión es como el cierre de la historia. ¿Qué pasó? Si te gustó, fue una historia agradable, con algunos detalles así donde ya está cerrando la historia. Bien, para la actividad número 6, que es la actividad integradora Tell Me About Him or Her, pues es diferente a la actividad 5, porque a veces se confunden. En primer lugar, porque aquí llevan a presentar un archivo de Word con una extensión mínima de media cuartilla y máxima de 1. Es decir,
2 páginas o 2 cuartillas ya te excediste de lo que se te está solicitando. Entonces, que no pase de una cuartilla y tampoco que sea menos de media cuartilla. Aquí vas a contar una historia o anécdota sobre un familiar, amigo o personaje de tu comunidad. Y aquí es donde vemos la diferencia a la actividad anterior, porque aquí ya la vas a redactar en tercera persona. ¿Ok? Vas a hablar de he, she o algún otro sujeto, my father, my brother, o algún personaje famoso de tu comunidad, ¿no? Pancho Villa, o alguien que haya sido representante o representativo de tu comunidad o de tu ciudad. Por ejemplo, puedes decir Porfirio Díaz, alguien que sea de la historia, ¿no? Incluso un personaje histórico. Bien, en ese pequeño párrafo, bueno, en esta presentación o anécdota, igual debes incluir una pequeña presentación de quién estás hablando, cuándo nació, por qué es importante en tu comunidad. Si es alguien de tu familia, pues lo presentas brevemente. Todo tiene que ir en pasado. Después viene la introducción y el desarrollo del tema, por qué esa persona es importante para ti, qué fue lo que hizo, en qué eventos destacó. Todo va en pasado, porque de repente en la actividad anterior que decía elaboras preguntas en pasado, había 2 o 3 que hacían en presente y con eso pues ya obtuvieron puntos menos para el desarrollo de sus preguntas, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces vas a presentar a la persona o al personaje todo incluyendo pasado. Y al último, una conclusión. ¿Por qué para ti es importante o relevante esa persona y el evento en el que participó? Igual para esto necesitas revisar preposiciones de tiempo, expresiones, igual auxiliar did si vas a hacer alguna negación. Y desde luego tus verbos regulares e irregulares en pasado simple. Bien, entonces la actividad 6 te va a quedar algo así parecido. Puedes poner tu encabezado, lo puedes personalizar. El módulo 7, mi vida en otra lengua, semana 3, tu nombre y algún otro dato que quieras agregar. Y básicamente es esta presentación que está aquí. Tu presentación, introducción y desarrollo y conclusión. Estamos hablando de que entonces en esta cuartilla, en esta página, perdón, van a quedar, digamos, 3 párrafos. Puede ser la presentación 3 líneas o 4, en la introducción y el desarrollo, que es lo que más cuenta, 5 renglones, por ejemplo, y una conclusión breve de 3 o 4 líneas. Con ello cumples con el mínimo que es media cuartilla y pues recuerda que no te excedas. Es decir, si entregas 2 cuartillas ya te estás excediendo de lo que se está solicitando y eso también pues se puede penalizar en la rúbrica porque no estás siguiendo las indicaciones. Bueno, hay algunos pasos que podemos seguir para escribir. Entonces aquí tenemos algunos pasos que podemos analizar. Primero es que decidas una idea básica o en la que vas a expresar el tema principal. Después esa idea la vas a explicar, es decir, vas a dar un poco de detalles. Puedes dar ejemplo o puedes incluso explicar el ejemplo y puedes completar el párrafo con otra idea que te va a unir otro párrafo. En este caso, pues estamos hablando de párrafos muy pequeños. Y entonces tenemos, para desarrollar nuestros ensayos o nuestras pequeñas historias, que básicamente hay un párrafo para una introducción, como nos los pide la actividad, y puede haber 2, 3, 4 párrafos donde das ejemplos de lo que sucedió, en este caso que es pasado. Al final siempre tenemos una conclusión. Entonces el cuerpo de un texto o algo que vamos a describir básicamente es introducción, desarrollo y conclusión. Entonces nos podemos basar siempre en una idea que es la idea central. Después podemos explicar esa idea, podemos dar evidencia de esa idea que estamos proporcionando, podemos incluso hacer un pequeño análisis de lo que estamos contando y podemos agregar ideas que nos vayan conectando para poder ir haciendo así nuestros pequeños párrafos. Ahora, hay palabras, en este caso para el pasado simple, que nos van a ayudar. Esto lo tienes en tus recursos, pero aquí vemos algunos ejemplos. Son expresiones de tiempo
que vas a utilizar cuando estás compartiendo alguna anécdota, pues hay que ubicarla, en este caso en el tiempo pasado. Y tenemos pues aquí las palabras que puedes utilizar. Todo este vocabulario que está aquí lo tienes en tu plataforma, pero lo que quiero resaltar es que estas palabras las vas a usar como complemento a tus oraciones y su ubicación o el lugar en la oración va a ser al final de la oración. Aquí tenemos otros ejemplos de palabras o frases incluso que puedes utilizar para hacer referencia al pasado. Y recuerda, van siempre al final de la oración. Por ejemplo, tenemos aquí un enunciado en presente. Aquí con color tenemos el verbo que está en presente simple. Y el adverbio también corresponde con el tiempo presente. Aquí de este lado tenemos una oración en pasado. Y como verás aquí en color tenemos el verbo que ya tuvimos que poner en pasado simple, pero también el adverbio que estoy utilizando corresponde o ubica a la oración en el tiempo pasado. Esto es lo que tienes que verificar que checa en tus oraciones. Entonces tenemos el verbo I write a letter to my grandmother every week. Cuando la voy a usar en pasado simple, el verbo write lo tuve que cambiar a su forma en pasado, que es wrote, pero también el adverbio lo cambié, last week. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces lo que te sugiero primero es que tengas tu lista de verbos en presente, de lo que quieres incluir en tu anécdota, y que basándote en algún diccionario que tengas o algún diccionario en línea, busques cómo se dicen en pasado simple. Ahora, cuando vamos a elaborar nuestros enunciados, hay que tomar estos 4 elementos básicos, que es el who, what, where y when. Es decir, siempre tenemos quién, qué, dónde y cuándo. Pero hay un orden que vamos a seguir. Tenemos al sujeto. Para la primera actividad va a ser el primera persona, o sea, yo, I. Después el verbo principal, que ya para entonces lo busqué y lo voy a agregar en pasado simple. Y va en esta columna donde dice what. Where, puedo poner el lugar donde ocurrió el evento. Y lo puedo complementar al último diciendo cuándo y dónde. Entonces tengo algunos ejemplos así. En pasado simple, pues los sujetos pueden ser, por ejemplo, primera persona, yo. Puede ser el nombre personal, el nombre propio, María. Puede ser un animal, por ejemplo, the dog. Una cosa, the apple. O puede ser incluso una actividad. En este caso, si es una actividad, inicia con terminación ing, porque va al inicio de la oración. Estos son los sujetos. Después va el verbo en pasado simple, ¿no? Entonces, visited, went, barked, was. Y después el complemento, que es when o where, cuándo y dónde. Y así voy elaborando enunciados más complejos. Entonces ya tengo I visited Veracruz last week. Aquí tengo 2 adverbios. Veracruz, que es el lugar, y last week, que me ubica el tiempo. ¿Cuándo? Maria went to school yesterday. The dog barked all night long. The apple was on the table. Smoking was important. Ahora, recuerda que el objetivo de esta modalidad en línea es de que hagas siempre uso de tus conocimientos previos. Recordarás entonces que en el módulo 6 viste estas palabras que se llaman linking words, que las puedes utilizar para unir dos oraciones, y de esa manera ir haciendo enunciados más complejos. Entonces, pues aquí los tenemos y los tienes en tus recursos, que es because, nos da la razón de algo. So, nos habla de la consecuencia. To, and y also los usamos para añadir información. Y but para contrastar ideas. Entonces podemos usar estas linking words para hacer enunciados más complejos. Por ejemplo, tengo el enunciado número 1. Aquí ya está mi verbo en pasado. I visited Veracruz last week. Y le agrego un conector. Because, ¿por qué? En el enunciado 2
voy a explicar la causa. My cousin got married. Entonces ya uní dos oraciones con un conector. I visited Veracruz last week because my cousin got married. Estoy siguiendo el orden que te mencioné hace unos momentos. Y si te fijas aquí en amarillo están los verbos ya en pasado simple. Aquí en verde tengo marcado el adverbio. Otro ejemplo. I bought some flowers. Y lo voy a unir con el enunciado número 4. My cousin bought some books. Entonces voy a unir estos dos enunciados. Pero como estoy añadiendo información, pues voy a usar el conector AND. I bought some flowers and my cousin bought some books. Entonces ya puedo unir dos enunciados a través de un conector o linking word. Bien, para el foro de clase que se llama Gossiping, pues vamos a encontrar ahí un relato que después de que lo vamos a leer, tenemos que redactar una pregunta en pasado. ¿Te acuerdas que las actividades anteriores de la semana 2 fue precisamente de elaborar preguntas? Aquí ya nada más lo que les quiero recordar o enfatizar es que una vez que usas el auxiliar did, el verbo que después vas a agregar, el que se llama el verbo principal, recuerda que va en presente simple o en su forma base. Porque todavía hoy encontré algunas tareas donde usan did, pero los verbos los dejaron en pasado y eso pues ya no fue correcto. Acá tenemos esta estructura que es la que puedes seguir para hacer tus preguntas. ¿Te acuerdas que es the question word? Luego el sujeto did, perdón, el auxiliar did, el sujeto, en este caso, pues el sujeto que vamos a ver en el relato, el verbo en su forma simple y un complemento. Y si es con el verbo to be, básicamente es el mismo orden. Question word, la palabra was o were según el sujeto y el complemento. Aquí la recomendación es que siempre hagas un draft o un borrador de las oraciones que quieres escribir y que ya una vez que revisaste la estructura, que hagas tu propia plantilla en columnas para que sea más fácil, pues verifiques que estás siguiendo el orden y pues las indicaciones que nos están solicitando. Entonces, sí quiero puntualizar en que las actividades, las preguntas, los enunciados vayan en pasado. Si elaboras 5 enunciados en pasado y 2 en presente, pues ya con eso baja la puntuación de tu actividad porque no estás entregando lo que se está solicitando. ¿Ok? Entonces sí es importante que revisen los recursos porque fue algo muy común que encontré en las tareas de la actividad de la semana pasada. Y pues con ello pues hay personas que van a tener que repetir toda la actividad porque sí entregaron todas las preguntas en presente simple, lo cual pues no fue lo que se solicitó. Bien, pues eso sería todo. Espero que esta breve presentación sea de utilidad. Y pues estamos ya en la semana 3. Espero que ya no se retrasen en sus entregas, porque ya en la semana 4 que hacemos el proyecto integrador, en cuanto termina la semana, nosotros tenemos que terminar la retroalimentación de los proyectos y ya no hay extensiones para esa actividad porque ya no da tiempo. Entonces, si te empiezas a atrasar ahorita en la semana 3, cuando llegas a la semana 4, pues vienes como que pues arrastrando esas actividades que no has entregado y se te juntan con el proyecto integrador. Ahora, pues quisiera darles nada más un aviso. Me están solicitando extensión para la actividad de la semana 2. Todavía no las he abierto porque apenas hoy terminé de revisar las actividades que me entregaron. Hay muchas entregas que son en domingo. Les he dicho que por favor eviten esas entregas de domingo y última hora porque comenzamos a retrasarnos y además con ello pierdes la oportunidad de ver la retroalimentación y a lo mejor de poder repetir tu actividad y obtener una mejor puntuación. Ok, entonces de preferencia organícense, sigan la agenda que se les indica en la guía de cada semana y por lo menos en esta semana 3 que sí pueden hacer sus entregas antes, viernes o a más tardar sábado, para que ya entonces en la semana 4 vayamos todos pues con las entregas a tiempo. Recuerden participar en los foros de clase y también en los foros de clase leer bien las indicaciones.
porque también se ha penalizado o ha bajado la puntuación porque hay quien solamente participa, pero no ve la indicación o qué es lo que tiene que entregar y pues solamente hace una participación muy vaga o una participación con un tema que no tiene que ver con lo que se está solicitando. Bueno, pues eso sería todo. Espero que les sea de utilidad esta pequeña presentación y quedo al pendiente en el mensajero vía plataforma. Y a partir de mañana pues les mandaré aviso a quienes hayan solicitado las extensiones para que ya puedan subir sus actividades de las semanas que han solicitado. Les voy a hacer llegar un link que la tutora me ha pedido por favor que contesten, más que nada para que expliquen el motivo por el cual se han retrasado en las actividades y así podamos llevar pues un control y una retroalimentación o ver qué apoyo se requiere pues para algunas personas que no han podido cumplir en tiempo y forma. Pues buenas noches y quedo pendiente y pues estoy en contacto vía mensajero en plataforma.